Muy buenos días, estimados doctorandos. ¿Cómo están ustedes? Hoy cerramos entonces el periodo académico de encuentros sincrónicos de sociología de la educación. De verdad, para mí, gracias, Sebastián, gracias. Para mí es un gusto saludarles a todos y poderles decir que tengan muchos éxitos en esa trayectoria doctoral, en esa formación. Terminan este periodo académico y seguirán con otro periodo académico y diferentes unidades curriculares. Así que bueno, éxitos y más éxitos. Estuve observando, pero eso lo vamos a discutir un poquito al finalizar. Estoy observando las tareas y al finalizar, entonces podemos conversar al respecto. O quizás en el transcurso de la clase, del encuentro, ustedes pueden hacerse preguntas a medida de que yo vaya conversando. Entonces ustedes mismos se autoevalúan en esa tarea que ustedes realizaron. Que Dios me los bendiga. Es importante señalar esa manera de desarrollar sociología dentro de la educación. ¿Qué aportes tiene la sociología de la educación? ¿Cómo podemos establecer la relación? ¿Cómo se promueve? ¿Cómo la sociología de la educación es crucial dentro del proceso educativo? Ella permite entender todos los factores sociales, permite entender todos los factores sociales, influye en el aprendizaje, de igual, ¿sí? Influye en el aprendizaje, en el desarrollo de los individuos, de cómo el funcionamiento de las instituciones educativas. Esta disciplina analiza la relación entre la educación y la sociedad, tarea que yo envié, buscando mejorar quizás la calidad de la enseñanza y hacer el funcionamiento educativo, promueve la justicia social, mejora la sociedad, bueno, busca mejorar la calidad de la enseñanza. Todo eso lo hace la sociología, aporta la sociología a la educación, nos lleva a comprender la influencia social de la educación. La sociología ayuda a identificar cómo, cómo, cómo hay factores como la clase social, el género, la etnia, el entorno familiar, que impactan en el acceso a la participación en el éxito educativo. Mejorar la calidad de la educación, analizar las dinámicas sociales dentro y fuera del aula. La sociología de la educación facilita el desarrollo de estrategias pedagógicas más efectivas en un ambiente escolar más inclusivo. Todos esos aportes, entonces, se hacen interrogantes. La sociología de la educación promueve la justicia social en la educación como disciplina o la cuestiona. ¿Cómo la sociología de la educación puede pensar y preparar a estos grupos de docentes? ¿Cómo podemos también nosotros preparar a esas sociedades pequeñas que tenemos dentro de los ambientes de aprendizaje a los desafíos de la sociedad actual? La sociología de la educación ayuda a comprender cómo la globalización, la tecnología, otros fenómenos sociales transforman la educación y cómo se deben adaptarse a cambios. Pero hay algo muy importante dentro de esos procesos de la sociología de la educación como aporte en la educación, la formación docente.
cómo la sociología de la educación es fundamental en la formación del docente, de maestros, brindándole herramientas para enseñar, ¿sí? Brindándole herramientas para enseñar, para analizar la realidad social que se plantea en sus estudiantes, adaptar sus prácticas docentes, pedagógicas a las necesidades de cada contexto. El desarrollo de políticas educativas enmarcadas con los estudios sociológicos sobre la educación, que son clave para el desempeño y la implementación de políticas educativas más justas, más equitativas. Entonces, todo eso son aportes de la sociología de la educación. Con esa temática de estudio, nosotros estamos cerrando el encuentro. Aportes de la sociología a la educación. ¿Qué proporciona una perspectiva valiosa? Proporciona una perspectiva valiosa para comprender, para valorar, para transformar el ámbito educativo. Y además contribuye a una sociedad más justa y equitativa. Es importante que nosotros podamos hablar de esa sociología de la educación fundamental en la formación del docente, comprometidos en la transformación social. El estudio de elementos, bueno, infinitos, sociológicos, asegura la formación de docentes que comprendan, que reflexionen las relaciones entre educación y sociedad, tarea que mandé. ¿Qué rasgos? Entonces, cuando yo les a ustedes, yo creo que voy haciendo de una vez todo. Les envié la tarea de el primer fenómeno, pero el segundo fenómeno. Entonces repitieron. Otros, unos los vi como dándole más fuerza al fenómeno con el mapa. Otros los vi como, bueno, este es cómodo para mí, lo sigo haciendo. Otros los vi como la interpretación, la reflexión. No todos los he visto, he ido haciendo evaluación. Pero yo les mando esas dos tareas de fenómenos porque estoy esperando, no esperando. Hoy me voy a sentar en la nochecita a seguir evaluando esa lógica. Esa lógica del pensamiento quiero evaluar. Ah, ok, me mandaron en la primera tarea un fenómeno, pero en la segunda tarea otro fenómeno, me dicen de otro fenómeno. Bueno, se supone que yo estoy haciendo doctorado, ¿no? Esto me quiere decir, me está invitando la doctora que yo siga buscando, que yo siga evaluando, que yo siga buscando otro fenómeno, que yo haga un mapa conceptual donde yo pueda tener ese versus sociedad, educación, donde yo pueda tener ese enlace, entrelace, entramado, ese entramado social. Entonces, ahí estamos dando. Sin embargo, no, lo que enviaron, yo estoy calificando, quizá con un aporte de retroalimentación. Entonces, yo los invito que realmente puedan ustedes estar convencidos que el estudio doctoral es la búsqueda de lógica, de interpretación, de pensamiento, de eso que estamos hablando ahorita. Es la globalización total del conocimiento. Entonces, importante que nosotros podamos comprender cómo las prácticas educativas dan forma a la sociedad y viceversa. Y pudiéramos pensar entonces como doctores abogando a un sistema educativo más equitativo. ¿Por qué es importante la sociología dentro de ese proceso educativo? Bueno, ayuda a comprender la sociedad, incluyendo sus estructuras dinámicas y problemas. Por ello, cómo las personas interactúan, cómo se forman las relaciones sociales y cómo las estructuras sociales influyen en el comportamiento individual. Todo eso es importante. ¿Cómo contribuye el análisis de desigualdades? Entonces, esas dinámicas culturales, esos problemas sociales, el desarrollo de políticas educativas. ¿Qué importancia tiene la sociedad en la educación? ¿Por qué es importante la sociología? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la relación entre la educación y la sociología?
Todas esas son preguntas. La sociología aborda el universo de la educación con rigor científico, pero a la vez un enfoque humano, centrándose en el individuo, en sus necesidades y la forma en que reacciona ante diversos estímulos. Entonces es importante ver qué aportes tiene la sociología de la educación. Ella nos da así como luces sobre lo que significa la convivencia en sociedad y nos permite entender la interdependencia humana y de los humanos con la naturaleza también. Entonces, ahí estamos dando un proceso sociológico muy acorde porque la sociología de la educación, con su objetivo principal, con una visión, es un estudio sistemático de la sociedad humana, incluyendo todas las estructuras sociales, las instituciones, las relaciones, comportamiento colectivo. De igual forma, busca comprender cómo las interacciones sociales, busca comprender cómo las interacciones sociales, cómo influyen las fuerzas culturales, cómo influyen las normas culturales, las estructuras sociales, cómo es la formación de la sociedad en su conjunto, la esencia, la sociología aspira a realizar la sociedad en todas sus manifestaciones, eh, cómo se van utilizando todo ese tipo de elementos sociales para la toma de decisiones y la intervención social. Cómo se comprende la sociedad, analiza cómo se organiza, cómo funciona, cómo cambia la sociedad, incluyendo sus sistemas políticos, económicos, culturales, religiosos, cómo forma parte de grupos y cómo se desarrollan las relaciones sociales, la sociedad en el individuo, comportamiento, la identidad, las experiencias de las personas, problemas sociales, todo eso va desde ese ambiente a abordar cómo la pobreza, la desigualdad, la discriminación, todo eso dentro de los procesos educativos. Fomentar el cambio social. En eso se ocupa la sociología de la educación, conocimiento y la comprensión de las dinámicas sociales. Hay muchos temas de interés como la educación y la cultura, el trabajo y la economía, los medios de comunicación. Eso se los dije en una oportunidad para que funcione la educación o facilitar de alguna forma como objetivos principales de la sociología de la educación, facilitar o llevarnos a que se facilite la adaptación social de cada persona, cómo promover el progreso a nivel personal y social, comprender la influencia de la educación en la cultura, analizar, si es posible, analizar los problemas que enfrenta la realidad educativa para atacarlos o solucionarlos. ¿Cuáles son las ramas de la sociología de la educación? Entonces ahí tenemos la sociología de la educación formal, que nosotros las hablamos, y todas las ramas que pueden estar dentro de los procesos educativos. Ahí tenemos entonces la razón de ser, porque los principales debates que nosotros podemos hacer en estos procesos educativos entonces, tenemos sobre qué podemos entender de sociología de la educación. En vista de todo lo que yo les he conversado, yo quisiera escuchar una consideración por parte de ustedes y a la vez
quizás un comentario ante esta realidad social. ¿Quién se anima? Profe, buenos días. Por allá, Muy buenas buenos tardes ya. días. Andrés Vázquez, bienvenido. Gracias, profe. Eh, Profe, no, de eso que usted está hablando, tiene mucha razón. Es más, yo estoy considerando dentro de mi propuesta para la tesis, para el trabajo que estoy haciendo, es acerca del problema que tenemos con la brecha digital, por ejemplo, en un municipio rural que es acá en Nueva Granada, Magdalena, Ah, sí. que la parte sociológica nos invita a ver, a observar qué es cuáles son las diferencias que hay entre un niño con escasos recursos que no ha tenido acceso a tecnologías o y con los niños que sí lo han tenido, porque sí hay muchos que están de pronto aquí en la cabecera que sí logran tener capacidades para comprar cosas que son cosas cotidianas para ellos. En cambio, los niños que viven en veredas y ¿cómo es que se llama? Y en los corregimientos cercanos, a veces no tienen ni señal para tener acceso a internet. Gracias. Que ese aporte que usted va a dar va a quedar en silencio. Es mejor que lo guarde, es tuyo. No, es tuyo. Cuando ya comiences a hacer su tesis doctoral, entonces ahí sí puedes, divulgarlo. Porque la sociología de la educación a lo largo de la historia, pudiéramos considerarla como todos esos diferentes cambios en las sociedades, porque esto es dialéctico, esto es movimiento, movimiento, movimiento cada vez. Y que todas esas formas de hacer sociología, ¿sí? Esa forma de hacer sociología que puede impedir o no en esas corrientes que se presentan en la sociedad. También pudiéramos trabajar en que la sociología está inmersa en la ciencia, en lo cualitativo, en lo cuantitativo, en el comparativo, en todas esas formas de importancia de la sociología de la educación. La sociología entiende el presente, pero también estudia el pasado. Yo se lo decía a la vez en aquella oportunidad. Y también esas conductas que se repiten, y eso es lo que estamos haciendo siempre, repetir pasado, repite, 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 y no hacemos nuevo, no transformamos, no hay cambios. Entonces es importante que nosotros podamos ya establecer cambios de políticas públicas, de estrategias innovadoras, que no se repitan las mismas, sino que yo sea capaz de hacer que todo sea inédito, original, que sea mío, que me pertenece, hasta para una promoción de salud mental, donde se puedan establecer una sociología de la actualidad, porque esa sociología de la actualidad relacionada con la educación permite identificar las problemáticas existentes, emergentes, y formular soluciones adaptadas a los cambios culturales contemporáneos. Entonces ya vamos, claro, tomemos la historia, tomemos el pasado, pero también tenemos que ver para allá. No sabemos qué va a pasar. Estamos viendo para allá, futuro, proyección. Estamos, pero tenemos que organizar y hacer de un niño, niña o joven nuevo que se proyecte. Eso, hacer, crear, formar niños, porque la capacidad de organizar quizás programas, estrategias, acuerdos de avances de la sociedad, que cada día se está moviendo, dialéctico, dialéctico, todo es dialéctica, que permita comprender los problemas como que atraviesan las sociedades, que se hace posible el desarrollo de las campañas para la prevención, ¿sí? De enfermedades relacionadas con los hábitos, todo eso, mira, dentro de la escuela, dentro de las instituciones educativas, universidades básicas, secundaria, primaria, es un trabajo, es una sociología de la política.
una sociología en la política. Es ese devenir histórico el que yo les estoy señalando, esa proyección que puede tener. Entonces, ahí estamos. A medida que yo vaya conversando, ustedes están evaluando ya sus tareas. Entonces, esa importancia de que se fortalecen esos aportes de la sociología a nivel social, educativo, a nivel de salud mental, sanitario, político. Tenemos tantas vertientes, pero tantas antes en los procesos educativos, que nosotros podemos hablar de una educación realmente con características. Entonces, ¿qué características podemos tener nosotros si influyen en los aspectos sociales? Entonces, características que van mucho más allá de esos procesos, mucho más allá de los procesos. Como rama la sociología entre educación y la sociedad, analiza cómo los sistemas educativos influyen en las estructuras sociales y cómo los factores sociales afectan la educación. Cómo la educación transmite valores, normas, cultura y cómo influye en la socialización, la formación ciudadana y la movilidad social. Además, examina cómo la educación contribuye al desarrollo social y económico del país y cómo las desigualdades sociales pueden afectar el acceso a la educación. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta para poder hacer educación que realmente tenga un trasfondo educativo pertinente, equitativo, inclusivo, de participación, ameno, armónico, social, que abarque tanto a la educación en instituciones formales como en la educación no formal, en la transmisión del conocimiento, en esa transmisión del conocimiento en la vida cotidiana, porque debemos también preocuparnos en esa sociología, en la formación del docente, esa formación del docente que ayuda a los docentes a comprender el contexto social como primero social de los estudiantes y a diseñar prácticas pedagógicas más efectivas, porque no hemos hecho sino tener modelos, ese pasado, esa historia, y repetimos. Analizar esa relación, bueno, entre escuela y comunidad, cómo se puede explorar esa inclusión de la familia, la escuela, el barrio, la sociedad en general, cómo se investiga también la cultura, cómo se investiga esa cultura, cómo influye en la educación y cómo también la educación puede tener esa importancia total dentro de los procesos educativos. Bueno, aquí vamos a tener un tiempo muy preciso. Ahí esto es esos aportes que la sociología de la educación nos está dando. Aquí cierro ya. Yo cierro con el favor de mi Dios, nos estamos viendo en el tiempo, en los días, y ya van a seguir a otro proceso de formación. Y realmente para mí es un Sí, gustazo haber sí. compartido con Si usted ustedes. quiso aprender, aprendió. Jamie, tienes el micrófono encendido, por favor. Jamie, apágalo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer esos procesos? Gracias a todos ustedes por estar así, aquí siempre, siempre en esa búsqueda de formación, ese interés colectivo que tienen individual, esa incorporación a los procesos sociales de formación, a ese doctorado en humanidades, mención educación, que ya pronto lo tendrán. Gracias a ustedes por tanto aporte, por tanta búsqueda, por tantas cosas hermosas que escriben también en todas esas tareas que se envían.
Gracias, gracias a todos y un gustazo haberlos conocido y bueno, y seguir compartiendo estos momentos de formación. Éxitos y más éxitos.